Ya les decía, bienvenidos al Museo de la Ciudad de Durango. Hace 20,000 años, si vieron la película La de la Era del Hielo, donde sale un mamut y un tigre y dos ratas y un perezoso, y ¿sí? Bueno, pues esa glaciación sí ocurrió y fue hace muchos miles de años. Y se formó un puente de hielo entre Rusia y Alaska. ¿Sí se acuerdan de eso? Bueno, no se acuerdan porque pues no lo vivieron, ¿verdad? Pero se acuerdan de que lo estudiaron en la escuela. Bueno, y por ese puente de hielo que duró miles de años, pasaron los primeros pobladores aquí a América, y que eran gente que venía de Asia y de África. Y conforme fueron bajando por Alaska, Canadá, Estados Unidos, llegaron aquí a México, se fueron dividiendo en su mapa de Durango, se fueron dividiendo en varios grupos, y esos grupos se llamaban tribus. Y llegaron los yaquis aquí a Sonora, y conforme iban bajando, y los seris, y bueno, entonces conforme iban bajando, iban viendo cosas nuevas que ellos no conocían allá de donde venían, de Asia y de África, y veían una lagartija y bueno, ¿cómo le vamos a poner a este animal? Porque este animal no lo conocemos. Entonces cada grupo le ponía un nombre diferente, y veían árboles, y veían frutas, y veían, si me explico, ¿verdad? Peces que nunca habían visto. Y entonces conforme fueron viendo más cosas, agarraron su propio nombre para cada animal, para cada cosa, y así es como surgen las lenguas indígenas que conocemos hoy en día aquí en México. Aquí en México hay 62 lenguas indígenas. El grupo de pobladores o tribu que llegó aquí a Durango fue la tribu Chalchihuita. En ese tiempo eran nómadas, cazaban, pescaban lo que encontraban y seguían moviéndose cuando se acababan los animales. Cuando pasan esas gentes para acá no venían tan salvajes, ya conocían el fuego, ya cazaban mamuts, búfalo, etcétera, o sea, no estaban tan salvajes, vamos a decir. La tribu que llega, o el grupo de personas que llega aquí al Valle del Guadiana, se llama los Chalchihuitas. Y aquí vivieron felices muchos años, pero poco a poco empezaron a decaer, se fueron acabando, y en un tiempo llegaron yaquis de Sonora, seris de Sinaloa, se mezclan con los Chalchihuitas, y eso es lo que da origen a los tepehuanos, que es la tribu o raza indígena que más predomina aquí en Durango. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Sí. Estos son puntas de flecha y instrumentos que se han encontrado en excavaciones que se han hecho aquí en Durango. Platos para moler y objetos para moler frutas, verduras, semillas, que es lo que los indígenas muy a gusto, hasta el año 1420, que es cuando llega Hernán Cortés aquí a México, y llega y desembarca en Veracruz con 11 barcos y 600 soldados. Obviamente antes había llegado Cristóbal Colón aquí a América y había ido con el chisme a España: oigan, encontré un nuevo mundo. Y ahí, a partir de eso, que se dejan empezar a venir los primeros exploradores. Uno de ellos es Hernán Cortés. Llega a Veracruz, de Veracruz se mueven aquí a México, y esos soldados de Hernán Cortés son los que construyen, el Camino Real de Tierra Adentro. ¿Han oído hablar de ese Camino Real de Tierra Adentro? No. El Camino Real de Tierra Adentro era una carretera enorme que conectaba todo lo que los españoles venían explorando. ¿Qué venían buscando los españoles? Oro, plata, las riquezas para mandarlas a España. Entonces, conforme iban explorando y moviéndose subiendo por la República Mexicana, iban construyendo el camino, y ese camino es el que se llama Camino Real de Tierra Adentro. Y pasaba por México, Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, Zacatecas, Durango, Chihuahua, y llegaba hasta Santa Fe, Nuevo México. Y por ese camino trasladaban personas, animales, insumos, mercancías, comercio, si me explico, ¿verdad?
y por Durango pasa ese camino real de tierra adentro. Y a través de ese camino real de tierra adentro también se trasladaban personas inversionistas que querían venir a agarrar, tomar un pedazo de la riqueza del nuevo mundo de los españoles. Uno de los primeros españoles que llega aquí a Durango es Ginés Vázquez del Mercado, que era soldado, llega aquí, ve un cerro brillando y dice: somos ricos, acabamos de encontrar un cerro lleno de oro, plata, etc. Y le manda a hablar Ginés Vázquez del Mercado a otro soldado, Francisco de Ibarra: vete, compadre. Bueno, no le dijo así, ¿verdad? Pero vente porque somos ricos, acabamos de encontrar un cerro lleno de oro y de plata. Y llega Francisco de Ibarra y un 8 de julio de 1563 fundan la ciudad de Durango. Y se funda por la minería, por el cerro ese enorme que se llama el Cerro del Mercado, en honor a Ginés Vázquez del Mercado. ¿Vamos bien todavía hasta ahí? Sí. Junto con los españoles llega también lo que es la religión. Llegan sacerdotes, llegan monjes. Este es San Juan Bautista de Analco y este es el primer templo que se construye en todo el norte de México. ¿Eso se lo sabía usted? No. ¿Desde aquí en Durango? Sí. Uy, va a aprender muchas cosas. Sí, porque ya no me acuerdo. San Juan Bautista, que está aquí a 3 cuadras Exacto. atrás. Bueno, es el primer templo que se construye en todo el norte de México. Y los españoles traen a los sacerdotes y monjes y todo eso para aplacarle los ánimos a los indígenas, porque obviamente los indígenas que vivían aquí, como ya vimos desde hace 16,000 años, no estaban muy contentos de que viniera gente extraña a quitarme de mi tierra, a quitarme mi riqueza, a quitarme mi ciudad. Entonces no estaban nada contentos. Y a través de la religión es como calman a los indígenas. Esos españoles, cuando descubren el cerro ese brillante y que dicen: somos ricos, acabamos de descubrir un cerro lleno de plata, obviamente se corre la voz y a través de ese camino real de tierra adentro empieza a llegar mucha gente que querían parte de la riqueza de ese cerro. Y esos españoles que llegaron acá obviamente no venían solos, venían con sus esclavos. Sus esclavos eran negros, africanos, árabes, etc. Y empieza aquí en Durango una mezcolanza de razas, vamos a decirlo así, ¿sí? Negros con indígenas, y ahí es donde surgen los criollos y los mestizos y los afroindios y etc. Ok. La Virgen de Inmaculada Concepción, que es la señora patrona de aquí de Durango, y San Jorge bendito por los alacranes. Ahorita vamos a entrar a una mina para que vean cómo se minaba en ese tiempo, porque Durango se funda por la minería. Pásenme, pásenme. En ese tiempo de las minas españolas, todo el trabajo se tenía que hacer a pulmón, a fuerza humana. No había maquinaria, no había nada. Y la mayoría de los mineros eran esclavos indígenas o que los habían esclavizado pues los españoles para que trabajaran en las minas. Conforme iban haciendo tiros o hoyos en las minas para seguir explorando la mina, se encontraban con vetas de agua, manantiales profundos, y tenían que sacar el agua de una forma. ¿Ya vieron al amigo de la cubeta? Sacando el agua en un molino, y arriba del molino lo movía un burrito. ¿Ya lo vieron, va? Sí. El que está acá, bueno, que se va para allá. Oh, no es el otro, ¿verdad? Es el de acá, ¿verdad? El de El de acá, de aquí. sí, ahí está el laguito, Sí. en azul. El azulito es este. Este carro de mina trabajó más de 200 años aquí en la mina del Cerro del Mercado. Y cuando los de la mina ya lo iban a retirar, a jubilar el carro, porque ya está todo oxidado y todo, dijeron: bueno, ¿qué tal si le damos una manita de gato y lo donamos aquí al museo?
y nos donan el carro junto con este material que es el que sacan de ahí de la mina del Cerro del Mercado. Y si se fijan que las piedras tienen brillitos por todos lados, bueno, imagínense una noche de luna llena, la luz de la luna iluminando el cerro y el cerro brillando en la noche. Por eso es que los españoles dijeron, somos ricos, encontraron un cerro de oro y plata, y cuando empiezan a rascarle al cerro, buscar a ver qué es, resulta que no hay ni oro ni plata, que es puro hierro. Pero, les digo, el chisme ya se había corrido, ya se había fundado la ciudad, ya había venido mucha gente, y entonces dijeron, pues ni modo, seguirle con lo de la mina de hierro. Pero la mina del Cerro del Mercado es por lo que se funda Durango. Muy bien. 310, 320 años después de la llegada de los españoles aquí a México, ya estamos en 1810 y se viene lo que es la independencia de México. Todos sabemos dónde empezó la independencia de México, un 15 de septiembre, ahora hace 3-4 días, el cura Hidalgo dando el grito en Dolores, con el estandarte y tocando la campana, y sí va. Ok, todos sabemos dónde empezó, pero ¿sabían ustedes que la última lucha por la independencia de México, la última batalla que se realizó por la independencia de México, se da aquí en Durango? Esa no se la sabía tampoco. No. Les platico. En aquel tiempo, estábamos dominados por los españoles y había soldados por todos lados. Y esos soldados españoles andaban junto con otros amigos que esos amigos se llamaban las cajas reales, y ellos eran los encargados de cobrar los impuestos. Y tú tienes tienda de tela, dame impuestos. Y tú vendes mezcal, dame impuestos. Y tú tienes hacienda, dame impuesto. Y tú tienes mina, dame impuesto. Y tú no haces nada, dame impuestos. Y todos esos impuestos se iban a España. Ni siquiera se quedaban aquí en México para reinvertirlos. De forma que les quitaban tanto impuesto que muchas veces los patrones decían, oye, es que me quitan tanto impuesto que muchas veces no puedo ni pagarle a los trabajadores. Aparte que los españoles trataban muy mal a los indígenas que ya vivían aquí, los tenían de esclavos en las minas y todo eso. Y esa es parte por lo que arranca la independencia de México, para librarlo de los españoles. La lucha por la independencia de México dura 11 años, de 1810 a 1821. Y ya para 1821, ya en todo México, todos los soldados del rey o los habían matado, o los habían capturado, o se habían ido para España, o se habían pasado del lado de los que querían la independencia de México. Pero aquí en Durango quedaba un soldado. Bueno, digo un soldado, pero era un general con su ejército, ¿verdad? Ese soldado se llamaba José de la Cruz Fernández, y todavía andaba con los soldados leales al rey de España, Carlos III, haciendo sus cochinadas aquí en Durango, cobrando impuestos y haciendo mugrero. Por el lado de los que quieren la independencia de México, llega Pedro Celestino Negrete con su ejército, se dan un agarre aquí en las calles de Durango, los soldados del rey salen yendo y se meten aquí a San Agustín. ¿Saben dónde está San Agustín? Sí. Aquí a 3 cuadras, se meten a San Agustín, que es un templo, y ahí duran peleando 15-20 días, hasta que los soldados del rey se acaban las provisiones de alimento y agua que tenían ahí los sacerdotes que vivían ahí en San Agustín, y todos muertos de hambre se tienen que rendir. Y esa es la última lucha que se da por la independencia de México. Por eso, la calle de atrás de San Agustín se llama Negrete. La de un lado de San Agustín se llama Independencia, y la del otro lado, Hidalgo. Porque es el movimiento de independencia que empieza Hidalgo y termina Pedro Celestino Negrete, allí en San Agustín. Y si ustedes van ahí a la esquina de Hidalgo y Negrete, ahí hay una placa grandota que dice, en este lugar se llevó a cabo la última lucha por la independencia de México, donde Pedro Celestino Negrete derrota a las fuerzas realistas de la todo lo que les platiqué. ¿Se sabían esa? No. Todo el mundo sabemos dónde empezó, pero ¿dónde termina? No. Aquí en Durango, ahí en San Agustín. Wow. Interesante. ¿Sigue aprendiendo cosas? Sí, bastante. Sí, pero ya tengo muchos años que ya no me acuerdo nada de eso. Muy bien.
100 años después de la independencia de México, se viene la Revolución Mexicana. Aunque ya nos habíamos librado, entre comillas, de los españoles, que eran muy abusones. De todos modos, había españoles que se habían quedado aquí en México, según ellos, esta es mi nueva patria y yo quiero mucho a México, y esos se habían quedado con grandes extensiones de la Revolución Mexicana, para quitarle a los ricos y darle a los pobres. Porque ellos decían, bueno, si yo soy el campesino, me parto el lomo aquí en el sol, en el surco, y resulta que el que ganó no es el dueño de la tierra, ¿por qué? ¿Sí me explico, verdad? Sí. Entonces, esos son los motivos de la Revolución Mexicana. Cuando fue la Revolución Mexicana, aquí a Durango le fue como feria, pero mal. Cuando llegan los revolucionarios aquí a Durango, saquearon casas, quemaron comercios, violaron mujeres. Los empresarios de aquí de Durango, los que tenían tienda, agarraron lo poquito que pudieron de ropa, dinero, y vámonos de aquí, porque si nos quedamos nos van a matar. Y se fueron a México, a Monterrey, a otras ciudades. Los empleados llegaban, llegamos a Durango. La recuperación económica de Durango después de la revolución fue muy lenta, porque todo el mundo de los que tenían dinero, tiendas, se habían ido de aquí, pues se quedaban a matar con eso de la revolución, y se fueron a Chihuahua, se fueron a Monterrey, se fueron a Torreón, se fueron a otros lados, y esos estados crecieron más rápido que Durango. La revolución fue en 1910. Luego en 1918 se viene una pandemia horrible, para 1920 se viene la guerra cristera, entonces aquí a Durango le ha ido muy mal. A principios de 1900 llega el tren aquí a Durango, y entonces ya es más fácil para Durango comerciar con mercancías con el centro de México. Empezamos a sacar mineral de la mina del Cerro del Mercado, que es puro hierro, para mandarlo a Monterrey, a los Altos Hornos, a la fundidora. Llega el tren hasta la sierra, al Salto, y empiezan a bajar también productos maderables, que en ese tiempo los herraderos trabajaban para las minas, hacían polines y estructuras para soportar los túneles de las minas. Pero digo, de todos modos, Durango empezó a crecer muy lento con otros estados del norte de México. Ahora, yo creo que esa es una de las cosas con las cuales Durango tiene más de 800 edificios registrados como patrimonio de la humanidad, más que cualquier otra ciudad del norte de México, más que Sonora, Chihuahua, Sinaloa, más que San Luis, más que Zacatecas, que normalmente pensamos en una ciudad colonial y decimos Zacatecas. No, Durango tiene mucho más edificios registrados como patrimonio de la humanidad que Zacatecas. Esta casa que estamos visitando fue construida en 1830 y empezó siendo una ferretera. La ferretera se llamaba el Planeta Tierra. Y hay que pensar que Durango en ese tiempo pues era eminentemente minero. Y aquí vendían picos, palas, marros, clavos, ruedas de carreta, monturas para caballo, abarrotes, cosas para mina. ¿Sí me explico, verdad? Y estas son fotografías de cuando aquí era casa de don Pedro Escárcega. Él se viene a vivir aquí a esta casa junto con su esposa Lucrecia y 6 hijos. Esta casa tiene 19 cuartos y 3 patios. Y lo que más le gustó a don Pedro de esta casa, y que por eso la compró y quiso hacerla su casa, es que de aquí precisamente se ve la mina del Cerro del Mercado, que es donde él vino a invertir, que es ese cerro de ahí enfrente. Ese cerro de ahí enfrente es el mismito que dio Ginés Vázquez del Mercado cuando en 1563 llegó aquí a Durango. Ese es el que brilla en las noches cuando le da la luna llena. Ese es el que dijeron, somos ricos, ya, ¿verdad?
Ok. Don Pedro Escárcega vive aquí de 1901 a 1917. Hay que pensar que en ese periodo de tiempo de 1901 a 1917 es 1910, la mera revolución mexicana, y que les platicaba que aquí a Durango le fue como en feria porque quemaron casas y saquearon comercios. Entonces don Pedro, nada tonto, cuando ve la situación, va con los revolucionarios que venían entrando a Durango y les dice: oigan, yo sé que ustedes son de ranchitos de aquí alrededor de Guacamé, etcétera. ¿Van a llegar a Durango? Sí. ¿Y allí en Durango dónde van a llegar? No, pues no tenemos donde lleguen a mi casa. Pero me la cuidan, no me la quemen, no me la saquen, no me la destruyan, y yo les presto mi casa. Entonces don Pedro se pasa a vivir con sus hijos a la parte de atrás de la casa, y en algún tiempo de 1910 a 1913-14 aquí es cuartel revolucionario. Y aquí estaban los generales y bueno, quema. Y dicen, bueno, ¿y ahora dónde ponemos la presidencia? Y alguien dice, oigan, aquí una cuadra hay una casa que la tiene embargada el gobierno. Y entonces la presidencia desembarga la casa, la remodelan y se convierte en presidencia. Y ya tenemos 11 años siendo aquí museo. Y estas son fotografías de cuando remodelaron aquí la casa para convertirla en museo, porque se estaba cayendo. Aquí los techos, había techos caídos, estaba horrible. Esta fotografía de cuando era casa de don Pedro Escárcega. Aquí había una fuente enorme en el puro patio de ahí abajo. Este es el balcón en donde mexicanos y mexicanas, vivan los héroes que nos dieron patria. Esta era la sala de cabildo, y aquí es donde se reunía presidentes, secretarios, síndicos, regidores y el público que venía a arreglar sus asuntos. Oiga, que quiere un permiso de comercio, que quiere un permiso de construcción, que queremos agua potable, que ya no sirve el pozo, que etcétera. De aquí de un lado se ve mejor. Ok. Sí, muchas gracias. En tiempos de casa de don Pedro Escárcega estaba toda la casa, pero después de que fue presidencia municipal, o sea, así estaba toda la casa cuando era casa de don Pedro Escárcega, pero después de que fue presidencia municipal quedó tan de remodelar la ferretera para convertirla en casa de don Pedro. Este se convierte en el segundo palacio de Durango, de tan bonito que quedó. El primer palacio es el Banamex, el banco de aquí atrás. Ay, sí, sí. Este es el segundo patio. Allá está la cochera donde veíamos los carros de bomberos y la policía y todo eso. Y estos 6 cuartos de aquí, en ese tiempo que era presidencia municipal, eran las celdas municipales. Cuando la policía agarraba por un borrachito haciendo pipí en la calle, ven acá, y lo metían aquí a las celdas municipales. Este vitral se construyó para conmemorar el 450 aniversario de la fundación de aquí de la ciudad de Durango. Por dentro se ve completito. ¿Oh, sí? Ok. Y nacional, ¿verdad? Una de las primeras cosas por la que es conocida Durango son las películas. Aquí a Durango se le conoce como la tierra del cine. Aquí se han hecho más de 200 películas internacionales y más de 250 nacionales. Y esto de la industria del cine en Durango empieza después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando fue la Segunda Guerra Mundial, toda la industria de Estados Unidos estaba enfocada en la guerra. A ver, tú Ford, Chevrolet, ¿tú qué haces? No, pues yo hago carros. Ah, pues ahora vas a hacer aviones. ¿Y tú qué haces? No, yo hago carros de ferrocarril. Ah, pues ahora vas a hacer tanques. Y así toda la industria. Cuando Chihuahua, Sonora, Durango, Monterrey, San Luis Potosí, Zacatecas, y la que más le gustó fue aquí Durango. Y por lo que les gustó Durango,
es por el color del cielo azul que tiene, que no lo tiene otro estado de la República. Cuando ellos filmaban películas en algún otro lado, después tenían que agarrar una cinta, ellos filmaban un color, cada cuadrito, el cielo azul, para que a la hora de proyectarlo en la pantalla se viera bonito. Y aquí en Durango tenían ese color de cielo azul que a la hora de proyectarlo se veía espectacular. Ese grandote de ahí que se metió, ese no. Ese mero es John Wayne, el del trapito rosa en el pescuezo del sombrero. Que es ese amigo de ahí. Ese es John Wayne. John Wayne, ¿verdad? Sin olvidar, otra de las cosas por las que es conocido Durango es su gastronomía y platillos típicos como los pescaditos de nuez, el caldillo durangueño. Frente es donde se sienta el presidente municipal, secretario síndico, y los regidores en los escritorios de los lados y todo el público aquí abajo. Y todos los jueves a las 8 de la mañana aquí tenemos reunión de cabildo. Se sigue utilizando por la parte de la presidencia. Otra de las cosas por las que es conocida Durango es el mezcal. Únicamente, hasta luego, únicamente